presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. Él te verá a mí, Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. Él te verá a mí, Jesús. Muy buenas noches a todos nuestros apreciados y queridos amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en esta noche por los canales de YouTube y también el canal de Zoom para oír la palabra de Dios. Queremos a todos ustedes darles la más cariñosa y la más cordial bienvenida. El deseo nuestro es compartir con ustedes la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. Y para este propósito está con nosotros nuestro hermano don Rodolfo Vázquez, de la ciudad de Valparaíso, hermano ya muy conocido por nosotros, un siervo del Señor que ha estado junto a nosotros gentilmente, acompañándonos durante varios meses. Él va a compartir con nosotros la lectura y la enseñanza. Vamos a pedirle a nuestro hermano don Josué Fierro que por favor pueda activar su audio para que nos lleve a la presencia de Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, queremos dar las gracias en esta tarde porque podemos entrar hasta tu presencia con esta libertad que tú nos has concedido por medio de tu Hijo, nuestro Salvador, y agradecer todas tus bondades, tus misericordias, tu gracia, que cada día nuestro Dios son nuevas para con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu amor y en tu bondad tú nos has dado de esta salvación tan grande. Tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias por estas bendiciones que gozamos, espirituales, aquellas bendiciones que están preparadas para aquellos que le aman. Y nuestro Dios, agradecemos porque tu amor ha sido grande para con nosotros.
Y quisiéramos, nuestro Dios, también en esta hora agradecer por estar juntos a través de este medio que tú nos has concedido y poder, nuestro Dios, también escuchar tu palabra, aquella palabra que es viva y eficaz, aquella palabra tuya que también nos ayuda en nuestra vida espiritual para conocer más de aquel que nos amó y crecer, como dice tu palabra, en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Rogamos tu bendición para nuestro hermano Rodolfo, que tú vas a usar para entregar tu palabra para tu pueblo, que tú le ayudes, le guíes, les asistas con tu gracia, nuestro Dios, y que tu palabra pueda orar también en medio nuestro. Bendice a nuestros hermanos que están conectados, nuestros amigos también, y pensamos en aquellos que no podrán estar por diferentes motivos. Rogamos por ellos para que tú los guardes donde estén, ya sea en sus trabajos, en sus lugares, en sus hogares, pero tú, nuestro Dios, que tú seas sosteniéndoles. Ayuda a nuestros hermanos, nuestro Dios, que están enfermos. Queremos seguir rogando por don Pedro, que tú le sigas animando, ayudándole, consolando su corazón. Nuestra hermana señora Leonor, que tú seas con ella también, ayudándola, bendiciéndola, guardándola. Y así, nuestro Dios, queremos quedar en tu presencia, rogando nuevamente tu bendición por tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos dar las gracias a nuestro hermano don Josué por llevarnos a la presencia de Dios en oración. Ahora vamos a oír la lectura y también la enseñanza de las Sagradas Escrituras por nuestro hermano don Rodolfo Vázquez. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a la distancia. Confiamos que el Señor les estará cuidando, guardando con su buena mano. Y bueno, agradezco la invitación nuevamente de este último miércoles del mes de julio. Ha sido mi deseo poder compartir algunos pensamientos respecto a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Y la última ocasión, quedamos hasta el verso 21. Entendemos que allí Pedro remacha, ¿no es cierto?, el pensamiento hasta el verso 21, y ahora correspondería entonces, con la ayuda del Señor, considerar el verso 22 en adelante. Así que aquellos que puedan leer, vamos a leer desde el verso 22 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Ahora trae a mi mente el recuerdo que efectivamente ya el verso 22 lo habíamos considerado. Correspondería entonces ver lo que el apóstol Pedro nos enseña a partir del verso 23. Pero como ha pasado un mes, hermanos, quiero solo recordar por lo menos el bosquejo que se sugirió el mes pasado. En el verso 22, el apóstol Pedro nos da la razón espiritual para amarnos fraternalmente unos a otros. Y esa razón espiritual o salvífica, podríamos decirlo también,
es el hecho de la purificación que se obró en nuestras almas por la obediencia a la verdad. En el verso 23, el apóstol nos da la razón del nuevo nacimiento, una razón realmente maravillosa, poderosa, transformadora. Nos da la razón del nuevo nacimiento para amarnos, ya no solo con amor fraternal, sino, como dijimos en su momento, divinamente, con el amor divino, amarnos unos a otros, porque compartimos una misma experiencia de regeneración, así como compartimos una misma experiencia de purificación en el verso 22 para el amor fraternal. En el verso 23 compartimos una misma experiencia de regeneración para el amor divino, para amarnos como con el amor que el apóstol allí menciona en el verso 23, en el verso 22 como mandamiento. Y del verso 24 al verso 25, el apóstol nos recuerda también que obedecimos a una misma palabra por la cual fuimos evangelizados. Y esa misma palabra por la cual fuimos evangelizados nos exhorta al amor fraternal y también al amor divino. Los versos 24 y 25 al final dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, hemos sido evangelizados por un mismo mensaje de salvación que contiene la bendita verdad de la palabra de Dios que el apóstol compara aquí como una semilla, exaltando, por supuesto, como se hacía en la oración, el valor infinito, poderoso de las Escrituras. Y desde el verso 2 hasta el capítulo 2, verso 1 al 3, los capítulos dividen párrafos, pero no necesariamente las ideas. Y en este caso la idea del apóstol sigue en lo que podríamos considerar el tema de la familia y el tema también de esta responsabilidad, de esta experiencia de nuevo nacimiento, de transformación que el Señor ha puesto. Entonces, en el capítulo 2, verso 1 al 3, ahí dice al final que hemos experimentado la benignidad del Señor, como resumiendo todas las benditas verdades que el apóstol ha mencionado anteriormente. De manera entonces que si hemos opuesto que, dice el verso 3, en vista de que hemos gustado la benignidad del Señor, también compartimos, hermanos, una misma responsabilidad como nacidos de Dios, como hombres y mujeres que hemos nacido de Dios, que tenemos una nueva vida, que en ese sentido somos nuevas criaturas y que tenemos un alimento conforme a esa naturaleza, que es la leche espiritual. Compartimos entonces una misma responsabilidad en cuanto a desechar todo aquello que podríamos llamar los obstáculos al amor fraternal o los obstáculos al amor divino, al cual se nos exhorta a todos en esta maravillosa porción que el apóstol nos ha dejado. Entonces, en el verso 23, el apóstol Pedro establece para nosotros el hecho de que compartimos una misma experiencia de regeneración. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ha mencionado entonces el hecho de la purificación. En el verso 22 ha mencionado el instrumento que Dios ha usado por medio de esa purificación, es el Espíritu Santo y es la palabra, a la cual se le llama la verdad de Dios que contiene el mensaje glorioso y bendito del Evangelio, al cual todo pecador ciertamente debe responder. La Escritura habla de la necesidad de obedecer el Evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo ya de entrada en la maravillosa carta a los romanos, cuando habla de que el propósito por el cual fue llamado es para la obediencia a la verdad de parte de los gentiles. Y ya de manera práctica, predicando el Evangelio, allí en Atenas el apóstol manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios en cuanto al Evangelio. De manera que la predicación del Evangelio es llamada aquí también la obediencia a la verdad. Y tuvo como resultado, como vimos, el hecho de que efectivamente, al obedecer la verdad ellos, de parte de Dios y en virtud de la obra de Cristo, en virtud de la misma sangre mencionada en el verso 18 y 19, cuya eficacia es de valor infinito y perfecta
En virtud de aquello, Dios les concedió a ellos y también a nosotros esta maravilla de ser purificadas nuestras almas. Sin querer ser muy rudos o fuertes, sin lugar a dudas había una cloaca que limpiar. Y esa cloaca, nuestros hermanos, era nuestra alma, la cual no solamente contenía las cosas terribles mencionadas en el capítulo 2, verso 1, esas cosas que destruyen la relación entre hermanos o afectan la relación entre hermanos y son un estorbo al amor, sino muchas otras cosas más. El Señor claramente describió la naturaleza del corazón humano, como una fábrica de maldad, del corazón sano. De todo ello fuimos ciertamente purificados. Hay muchas razones por las cuales Dios nos salvó. Hay muchas razones por las cuales perdonó los pecados de nuestras almas. Librarnos de condenación, librarnos de culpa, hacernos libres de esclavitud, etc. Pero aquí el apóstol destaca específicamente que la razón de esa purificación es para poder establecer la base, el terreno fértil, la capacidad de un aspecto del hombre, que es el alma, de manera que pueda manifestar la pureza de un corazón transformado, de un corazón realmente limpio, judicialmente y moralmente, delante de Dios. Pedro enfatiza la verdad de la salvación para el propósito del amor, de ese amor fraternal tan maravilloso que la Escritura nos exhorta a establecer. Dijimos que el amor fraternal tenía que ver precisamente con todo lo que nos une en Cristo, todos los lazos que fueron forjados allí en Cristo. Pero el amor divino, mencionado también en el verso 22 como mandamiento, es el amor que es capaz de hacernos afrontar, no solo perdonar, no solo entender, comprender, amar, más allá de aquellas cosas que nos dividen. Todo aquello en que no hay vínculo aparente, no hay afinidad, porque permitimos tristemente, lamentablemente, aquellas cosas que afectan, que son un obstáculo al amor fraternal, todo aquello en lo cual pudiese haber desaveniencia absoluta, el amor divino está puesto para aquello. Nosotros nos preguntamos si había alguna aveniencia nuestra para con el Señor, para con el carácter santo de Dios, para con el carácter de nuestro Dios en absoluto. Veíamos que no éramos el objeto, nosotros como objeto de amor no merecíamos absolutamente nada. Éramos objeto realmente de la ira inexorable de Dios, inexorable de Dios. De manera que en la cruz del Calvario, el apóstol Juan nos dice que el amor consiste en no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y la manifestación de ese amor no es en relación a personas que podrían merecerlo, sino que establece un contraste infinito, absoluto, entre el amor de Dios y la propiciación que Dios tuvo que obrar, es decir, la ira que tuvo que ser aplacada, satisfecha, la ira justa de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Nuestras almas estaban absolutamente condenadas, pendía un peso, una verdadera espada de condenación y muerte sobre nosotros. Y Dios decidió amarnos. Y la expresión de ese amor, esa determinación del corazón divino, se manifestó de una manera impresionante, impactante en la cruz del Calvario. Allí donde nosotros, objetos de la ira justa de Dios, en vez de ser fulminados por la expresión de su ira, fuimos amparados por la justicia de Cristo, por la obra de Cristo. Él recibió el peso, Él recibió la ira de Dios. Dios descargó todo el peso de su furor sobre el Señor, quien no lo merecía, que ocupó nuestro lugar, nuestro sustituto. A mí me estremece pensar que el apóstol Juan puede juntar en un mismo texto palabras como amor y propiciación. El amor nos habla de la disposición absoluta, eterna y perfecta de Dios de procurar nuestro bien y hacer todo el sacrificio necesario para nuestra salvación. Pero la palabra propiciación, como saben los hermanos, nos habla de lo que era el carácter de esa ira realmente que estaba a punto de caer sobre nosotros y que nos esperaba por toda la eternidad. Amor y propiciación, ira y satisfacción,
misericordia y gracia, todo se juntó en el Calvario como una expresión del amor de Dios. Pensar que esa actitud de Dios es a la cual, y permítame, hermano, recordarlo, lo que nos ha dicho el apóstol Juan. En base a eso, el apóstol nos dice que si Dios nos amó así hasta ese extremo, como dice Juan capítulo 13, Él nos amó hasta el extremo, como quiera usted interpretarlo, hasta el fin o hasta el extremo de entregar su propia vida por nosotros. Nosotros, y aquí está el estándar del amor de Dios, el nivel del amor de Dios, así debemos amar a nuestros hermanos. Una tremenda declaración de las Escrituras. De manera entonces que si el apóstol Pedro tiene que exhortarnos al amor fraternal por aquellas cosas que nos unen, ahora en el verso 23, ligado al 22, nos ha dado el mandamiento. Amaos, dice, unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, en vista, podemos agregar un paréntesis ahí en el verso 23 al comienzo, en vista opuesto, que habéis sido renacidos, habéis sido regenerados. Parece decirnos el apóstol Pedro que sí tenemos la capacidad, que no tenemos excusa, pero que sí tenemos la capacidad para poder obedecer, para poder manifestar, dispensar, expresar ese amor que es propio de Dios, que se manifestó de una manera tan sublime, entregándolo todo, no escatimando en su propio Hijo, dice la Escritura, sino que entregándolo por todos nosotros. Hermano, yo quiero volver a recordar que cuando tenemos que hablar de la santidad, ¿quién puede ponerse como ejemplo de santidad para ministrar la palabra? Lo hacemos porque la palabra de Dios no puede ser obviada en ninguno de sus aspectos, no pretendiendo ponernos como ejemplo, sino al contrario, humildemente y casi temblando delante de Dios, anunciar o recordar por las Escrituras mandamientos tan valiosos e importantes como ser santos, porque yo soy santo. 3 razones ha dado para la santidad. La naturaleza de Dios es santa. Dios es el juez de todos los hombres. Él actúa en juicio. En el presente juzga también los corazones de los creyentes. Él anda en medio de los 7 candeleros, evaluando, discriminando, Él discerniendo como ojos de llama de fuego que pueden sacar a la luz las intenciones del corazón, como le dice a una de las iglesias ahí en Apocalipsis. Y la tercera razón es precisamente porque el Señor entregó su sangre para que respondamos en una vida de santidad. Así también, no lo dijimos al principio, hay 3 razones por las cuales debemos amar. 3 razones, así como para la santidad, también para el amor. Y una de las razones por las cuales debemos amar es que fuimos purificados. La segunda razón, la va a mencionar allí, la hemos mencionado ya en el verso 23, es que hemos sido regenerados. Y la tercera razón es porque hemos respondido a un mismo mensaje del Evangelio. Y adelantándonos un poquito, en realidad, esa razón del Evangelio, el hecho de que fuimos evangelizados por una misma palabra, a la cual el apóstol no escatima dedicar alabanza y expresiones de su poder y su gloria, los versos 24 y 25, el hecho de que fuimos evangelizados por una misma palabra demanda realmente la evidencia de un cambio por el Evangelio. ¿Acaso el Evangelio no es poder de Dios? ¿Acaso el Evangelio no es capaz, es la dinamita de Dios que puede transformar al corazón más duro, al más tosco, al más miserable, al más rebelde, al más despreciable, como dice el apóstol allí, escribiendo a Tito lo que éramos nosotros antes? Nosotros éramos personas que destruíamos nuestras relaciones. Éramos algunos insoportables, algunos intolerables realmente despreciables. Pero el bendito Evangelio transformó. Y no solamente para salvarnos, sino que a la vez la palabra de Dios va obrando esa maravilla de esa transformación moral y espiritual del creyente. La piedra tosca es pulida, el metal con escoria va siendo purificado, etcétera, siendo hechos a la imagen y semejanza del Señor. Bueno, de todas esas virtudes, de todas esas cualidades, la que destaca esencialmente el apóstol, precisamente en tiempos de persecución, para estos expatriados, es el hecho del amor. ¿Qué mayor expresión de demostrar que soy una nueva criatura?
que soy no solo discípulo de Cristo, soy su redimido, Él es mi redentor, que el cambio radical del corazón que se expresa en el primer fruto del fruto del Espíritu, o el primer grano del fruto del Espíritu, que es amor. O como un tiempo se nos enseñó en Valparaíso, es la cúspide, la plenitud de todas esas virtudes a las cuales debemos ir agregando cualidades, no solamente amor fraternal, sino también amor, el amor divino. Entonces, el hecho de ser salvos, el hecho de ser redimidos, de ser tan grandemente bendecidos, como lo expresó el apóstol en los primeros 12 versos de esta maravillosa carta, demandaba de nosotros una respuesta de esperanza firme, demandaba de nosotros una respuesta de santidad, y ahora en relación a nosotros mismos, una respuesta de amor. En relación a las promesas de Dios, esperanza firme hasta el final. Mantened firme, dice, vuestra esperanza hasta aquel día en que la gracia de Dios sea manifestada. La gracia que se os traerá, dice el verso 13. En relación al mundo, a la impiedad, como enseñará el apóstol también, a la concupiscencia reinando en el mundo, la necesidad de la santidad. Pero en relación al entorno de la asamblea, el entorno de los creyentes, aquí claramente descrito como una familia de hijos renacidos, que tenemos un mismo Padre, como criaturas nuevas que anhelan solamente el alimento espiritual, que tienen nuevos apetitos, que se relacionan y deben relacionarse unos a otros. En relación a la asamblea local, el mandamiento es amaos fraternalmente y amaos divinamente. Seguro que el amor, hermanos, sería un bálsamo en tiempos de persecución. Sería un alivio al corazón de muchos, al sufrimiento de muchos ahí en medio de las aflicciones, alejados de sus familias naturales, quizás muchos, sin garantía, lejos de su patria, sufriendo por Cristo, ante el inminente peligro de salvarse cada uno a sí mismo o preocuparse cada uno de sí mismo. Pedro enfatiza dentro de las varias figuras que va a usar: pueblo, edificio, nación. En primer lugar enfatiza aquella que conocemos por experiencia algunos. Yo doy gracias a Dios por haberme dado padres que aún siendo inconversos forjaron un entorno, un hogar donde uno encontró cariño, encontró protección, seguridad, encontró educación, encontró todo aquello que hoy en día lamentablemente el pecado y el mundo quiere destruir, la familia. Bueno, esos conceptos también espiritualmente son tan importantes. Qué importante que la asamblea sea percibida y reconocida como una familia, donde realmente podemos mutuamente, como dice la carta a los hebreos, motivarnos al amor. El apóstol Pedro aquí le preocupa el hecho de que una cosa que estén dispersos, pero no esparramados, ¿no es cierto? Una cosa que estén expatriados, pero no sin comunión. No son un pueblo vagando, son un pueblo que está sufriendo, está siendo disperso, muchos, todos por supuesto creyentes, pero que necesitan ahí, en el ostracismo, en el exilio, donde sea, ellos necesitan juntarse, necesitan reunirse. Nosotros tuvimos 2 años de la imposibilidad de reunirnos, pero teníamos el Zoom. Ellos no tenían el Zoom. No sé si tenían instancia. No sé si está refiriéndose a iglesias locales concretas. Es posible que sí. No sabemos si podían realmente reunirse. Pero todo contacto que implique el amor fraternal era de tremenda importancia. Allí había la oportunidad quizás de llorar, de aconsejar, de abrazarse cálidamente, etc. Qué importante concepto de familia. De manera que el amor fraternal y el amor divino deben ser el común denominador, la expresión de aquel. Ese es el ideal de Dios. El amor fraternal debe permanecer, ha dicho el apóstol. El amor divino debe expresarse debe manifestarse como expresión de la nueva naturaleza que todos ustedes tienen. Han sido purificados, dice el apóstol,
para amaros. Esos terribles expresiones del corazón humano que nos caracterizaba como inconversos ya no más. Lamentablemente el apóstol tendrá que volver a recordarnos que debemos desechar aquellas cosas. Y el amor divino debe ser expresión espontáneo, no fingido, no provocado, no fabricado, sino como expresión de una verdadera comunión en primer lugar con el Señor y como un verdadero entendimiento del valor de cada uno de nuestros hermanos. Amados entonces, dice, unos a otros entrañablemente. El que está hablando en estos momentos no pretende, vuelvo a decir, hermanos, presentarse como ejemplo del amor, ni fraternal ni divino. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que reconocer nuestra flaqueza, nuestras faltas. Muchas cosas en las cuales debemos examinar quizás nuestro tiempo pasado y presente. ¿Cuánto yo he influido en afectar el amor fraternal, en dañar alguna relación con algún hermano? Y a veces el orgullo, a veces la reticencia, la falta de perdón, a veces la lentitud, a veces en actuar en obediencia a la palabra ha hecho que queden heridas o queden cosas no solucionadas entre los hermanos. Hay el ideal de Dios. Como la santidad, hay el ideal de Dios. Y hay el anhelo sincero y profundo, debe haberlo, de procurar perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hay el ideal de Dios en cuanto al amor. Pero también hay el anhelo profundo, y debe haberlo así, de obedecer al Señor, de procurar ir abundando más y más, mucho más y más en amor. De manera que, de la misma manera que la santidad, tendríamos que reconocer que nos falta mucho para poder expresar quizás personalmente y también colectivamente una expresión madura, perfecta de lo que es este amor fraternal. Hay tiempos hermosos, no hay duda, los que tenemos quizás más de 40 años en el Señor, muchos, algunos conectados también, hay tiempos hermosísimos donde la asamblea ha pasado por un verdadero vergel, un verdadero paraíso de comunión y de expresión, de calidez de comunión. Pero hay tiempos difíciles también, donde no solo Satanás, sino nuestra propia carne procuran, como la mosca en la leche o como las moscas en el perfume, destruir y dañar esa preciosa experiencia de la comunión fraternal, de un amor fingido, no fingido, de un amor sincero delante del Señor. Parece que el apóstol Pablo, ahí en Tesalonicenses, estuve mirando algunos textos, nos presenta la posibilidad, y esto es consolador saberlo, que frente a mucha flaqueza nuestra, personal y congregacional, hay una obra que es de Dios. Y a veces quizás debiéramos incluir esta petición en las reuniones de oración. Más el mismo Dios y Padre nuestro, el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, crecer, dice, y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. Ahora el apóstol Pablo siempre liga el amor al crecimiento. Hay un crecimiento que puede ser intelectual, un crecimiento que puede ser en cuanto al conocimiento, pero hay un crecimiento espiritual que está ligado al amor. Por eso dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no recuerdo, hermano, cuántos meses pasaron desde que se escribió la primera carta a los tesalonicenses y luego la segunda, pero mire la respuesta de Dios. Mire la respuesta de Dios a la oración del apóstol Pablo. Cuando dice, debemos siempre dar gracias a Dios. En la segunda carta dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno, la misma expresión que usó en la primera, abunda para con los demás. Dios puede responder esa oración. Por un lado está el deseo de Dios
Y por otro lado está la responsabilidad nuestra de dejar permitir, de obedecer claramente el mandamiento del Señor. Hay cosas que Dios quiere hacer. Hay muchas cosas que no necesitan de la ayuda del hombre. Pero en este caso sí. De la misma manera como deseamos ser espirituales y ser llenos del Espíritu, es porque dejamos obrar al Espíritu. Queremos ser llenos de amor, abundar en amor, como el apóstol Pablo pide. Bueno, obedezcamos. Dice, aquí hay un mandamiento. El apóstol Pedro no está sugiriendo ni rogando. El amaos claramente es una expresión de mandamiento. Nos está diciendo, hermanos, es imperativo que os améis unos a otros. Recordando así las palabras de nuestro amado Salvador, quien en el principio del discipulado con aquellos 12 le enseñó la necesidad del amor. Claro, ellos experimentarían después el milagro de la venida del Espíritu Santo en sus vidas, la convicción profunda de la realidad y de la victoria del Señor sobre la cruz. A este lado de la cruz, antes de que el Señor muriera, les dijo, amaos, este mandamiento os doy. De esta manera el mundo sabrá que sois mis discípulos. Pero cuando ellos experimentaron esa bendita verdad de ser unidos en un cuerpo, la manifestación del Espíritu para venir a morar en ellos, esa expresión de poder, no hay duda que sí tenían la capacidad para hacerlo, plenamente. Y lo hicieron. No sé, hermanos, si yo sugerí la vez pasada el hecho, quizás como algo que sugiero para su propio estudio, pero es interesante que el mismo apóstol al cual el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, y le preguntó usando palabras del amor fraternal, y la tercera, la primera vez y segunda vez el amor divino, y finalmente el amor fraternal, también está mencionado aquí. Es interesante cómo muchas de las exhortaciones de Pedro se puede realmente sacar tanto provecho espiritual cuando recordamos las mismas experiencias del apóstol. He escuchado muchas enseñanzas donde los hermanos han desprendido de esta primera carta tan hermosa experiencia del mismo apóstol. Como cuando dice, ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo, testigo de los padecimientos de Cristo, etc. Experiencias propias de Él. El mismo que nos enseña a no avergonzarnos, a no sucumbir frente a la tentación y a la vergüenza pública. Es el que experimentó el amargo lloro de la cobardía que se expresó en aquel momento crucial, cuando fue delatado por una mujer. Aquí me trae a la memoria cuando el Señor, al restaurarlo y al comisionarlo en el servicio para con su pueblo, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el amor divino? Y Pedro, ya no confiando en su carne o no siendo presumido por sobre sus discípulos, con los cuales, sobre sus compañeros de discipulado, con los cuales estuvo 3 años con el Señor, dice, Señor, tú sabes que te aprecio, que te quiero. Es una expresión quizás más cercana. ¿Me amas con el amor divino? Segunda vez. Ese amor que ahora el apóstol nos dice que debemos amarnos unos a otros. Y él responde lo mismo. Y finalmente le dice, Pedro, ¿me amas con el amor fraternal con el cual tú dices que me amas? Y ahí está la confesión de Pedro. Ya no presunción, ya no pretensión, ya no el Pedro pensando en sus propias fuerzas. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y no hay duda que la presencia del Espíritu de Dios y la nueva vida en Pedro le dieron, según la historia, la capacidad de poder amar al Señor hasta entregar su vida en el martirio. Porque ya no era obra del hombre, del fruto del hombre mismo, de Simón. Ahora era la evidencia de Pedro, de que fue transformado, al cual el Señor le cambió el nombre, que tenía la capacidad para hacer más allá de lo que la naturaleza humana pudiera pensar.
Por eso el apóstol Juan dice que nosotros debemos amar a los hermanos hasta dar la vida por ellos. Humanamente no lo podríamos hacer, pero divinamente sí, si se dieran las circunstancias. La historia demuestra que hombres dieron la vida y mujeres dieron la vida por los hermanos y por el Señor. Y en estos momentos hay lugares, hay circunstancias, y no es necesario ir a los tiempos de las persecuciones. Han habido ejemplos de personas que han sido capaces de sufrir por Cristo y por el amor también a sus hermanos, exponiéndose ellos mismos a peligros y persecución. ¿Acaso Epafrodito no hizo lo mismo cuando puso su vida? Él dio un paso al frente cuando había la necesidad de llevar una ofrenda puntual a Pablo, a los hermanos allí, a Pablo en la cárcel. Él expuso su vida por esa causa. Alguien ha dicho que el nombre Epafrodito significa el favorito de Afrodita. Y había según los expertos o los historiadores, dicen que el nombre de Epafrodito a lo mejor fue puesto por la práctica de los jugadores de los dados. Que en los casinos antiguos, donde no había ruletas sino dados, ellos arriesgaban todo. Echaban los dados con el vaso ahí, y lo ponían en la mesa, arriesgaban todo lo ponían en riesgo para ganar la fortuna de Afrodita. Bueno, Epafrodito significa eso. No lo hizo por aquella diosa, lo hizo por el Señor. Y arriesgó su vida. Y estuvo a punto de morir, dice la Escritura. Arriesgó su vida en el viaje y a punto de morir por suplir lo que le faltaba a las necesidades del apóstol Pablo. Y sabemos nosotros que finalmente el objetivo más grande es el hecho de que él ofreció su vida en muchos riesgos por el Señor, por amor a Pablo y también por la obra del Señor. No hay límites para el amor divino fluyendo en el corazón del creyente. Es cosa de dejarlo obrar. Y no hay duda que el Señor también estará presente allí en la necesidad de expresar ese amor en circunstancias extremas, si fuese necesario. Alguien dijo que para amar según Dios hay que amar en Dios. Si usted quiere amar según el amor, el estándar del amor de Dios, hágalo en el ámbito de la íntima comunión con el Señor. Y seguramente será una hermosa experiencia, una verdadera liberación de estas cosas terribles como la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones, ¿no es cierto?, que destruyen las mejores reputaciones. Ser libre de aquello es algo maravilloso. Así como fuimos libres purificados de nuestros pecados que nos condenaban, también la Escritura nos va a exhortar a ser libres, desecharnos para siempre de esos trapos viejos, inmundos, que abrigamos en nuestros corazones, que dejamos manifestar sin examinarnos, sin juzgar severamente delante del Señor por medio de su palabra. Entonces, hermanos, el apóstol ha dicho que hemos sido renacidos para amar divinamente. Lo ha dicho entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente significa intensamente. Es como proponerse una meta. Hay una relación que te es difícil. Hay un hermano que es complicado, que es difícil en su carácter. Hay algo que quedó pendiente. La idea aquí es la del atleta de los 100 metros o la maratón, que usa todas sus fuerzas para una sola meta, pasar la meta, llegar allí, sin detenerse. Es como cuando la Escritura dice que habla de la agonía intensa del Señor en Getsemaní, intensa del Señor en Getsemaní, donde todas sus facultades físicas, espirituales, psicológicas, mentales, estaban totalmente embargados en el tremendo propósito de Dios, experimentando esa profunda agonía, intensa agonía del Señor, ante la cual no retrocedió, sino que se fortaleció en el poder en su Padre, y también de corazón puro, corazón sincero. Ese es el objetivo. Pedro dice
Dice, proponeos, nos dice a todos nosotros y a los expatriados también, una meta. La meta será amar fraternalmente. Buscar todas las instancias posibles para que las redes rotas de nuestras relaciones con otros hermanos podamos ir hilo tras hilo, restaurándolas hasta ganar la confianza. Y más que la confianza, dijimos la vez pasada, ¿no es cierto, hermano?, que no somos llamados a la formalidad ni a la diplomacia en medio del pueblo de Dios. Eso se ve ahí en el Parlamento, en el ámbito político y en el ámbito del mundo. No podemos ser actores, fingir, no podemos ser dramaturgos. Ha dicho que el amor no sea fingido, sino real. Y si no podemos expresar un amor real es porque hay algo que hay que solucionar, examinar y juzgar delante del Señor. Y volver a la meta, a la meta. ¿Hay alguna relación que está rota? ¿Algo que está afectado? ¿Hay algo que me es difícil hacerlo? Bueno, la meta está allí. No hay excusa delante del Señor. Él nos ha dicho un buen mandamiento. Es el mandamiento antiguo, tan antiguo que a veces lo olvidamos con tanta facilidad, pero que el apóstol Pablo lo recuerda en sus múltiples citas en sus cartas, que el apóstol Juan ampliamente, casi al final de la Biblia, como para decirnos que no nos olvidemos del amor, antes que entremos en Apocalipsis y todo lo escatológico y aquello que es tan interesante la palabra de Dios, pareciera que el Espíritu Santo nos dejó la responsabilidad del amor justo en la primera de Juan. Porque esa es la base de todo, es el caldo, es el cultivo, es el almácigo, donde todas las relaciones, donde todas nuestras reuniones, donde todos nuestros tratos, donde el Espíritu Santo tiene plena libertad. Como cuando la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno, ¿no es cierto?, es ver, dice el Salmo, disculpen si no lo cito perfectamente, a los hermanos juntos en armonía. Y ese Salmo habla de las bendiciones, la libertad del Espíritu, el fructificar. Hay vida, hay manifestación clara de la obra del Espíritu Santo, edificando, produciendo vida espiritual. Es evidente en medio de su pueblo. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Aquí el apóstol entonces, cuando cita la palabra de Dios, a partir del verso 24 y 25, como he dicho, no se limita, ¿no es cierto? No ahorra palabras, sino que al contrario, parece ser un verdadero cela, o más que un cela, un canto de alabanza, un verdadero salmo a la palabra de Dios. Ha dicho que hemos sido purificados, nos ha presentado la responsabilidad del amor, nos ha mencionado el hecho maravilloso de nuestro nuevo nacimiento en el verso 23, y parece el apóstol, más que hacer un paréntesis, se detiene. No sé si llamarle una doxología a la palabra de Dios, un canto de las virtudes de la palabra de Dios, para exaltar la grandeza del instrumento que Dios usó para producir en nosotros esa regeneración que nos hace tan responsables del amor fraternal. Le ha dicho que la palabra de Dios, viviente, permaneciente, vive y permanece, es viva y permanece. Y la palabra que usa ahí, simiente, cuando dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible, algunos hermanos expertos en el tema nos han dicho que a diferencia de la semilla que conocemos, la semilla de trigo, la semilla que tiene que ser puesta en la tierra y que debe morir, como cuando el Señor dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no da fruto. El apóstol usa aquí una palabra extraordinaria, usa la palabra esporas. Nosotros que somos alérgicos sabemos lo que son las esporas. Es una explosión de vida, es una explosión de reproducción. Algunas plantas en los muros, algunas plantas en los jardines. Nomás cae la lluvia, viene la lluvia, viene la humedad y explotan y se reproducen como las esporas en las flores de los árboles, que nacen por millones incontables. Habla de lo fructuoso, habla de lo exuberante, habla de la plenitud de la vida
poderosa que la palabra de Dios puede hacer. Esa es la simiente incorruptible, es la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Por lo tanto, los resultados y los que hemos sido beneficiados de esos resultados son eternos. La salvación es eterna, nuestra regeneración es eterna, el perdón es eterno. Si hay alguien conectado en esta hora que no tenga a Cristo como Salvador personal, usted debe saber que la obra de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, lo hizo para salvarnos eternamente. La palabra de Dios no hace nada a medias. Los resultados son perfectos, completos, no tienen límite porque es todopoderosa. Y la vida que imparte es eterna, es realmente maravillosa. Nosotros lo experimentamos el día de nuestra conversión y lo vamos a seguir experimentando a través del tiempo. Quiero leer mis apuntes. Nuestro primer nacimiento fue un nacimiento en la carne, ¿no es cierto? Pero aquí el nacimiento es un nacimiento divino, obrado por la palabra del Señor. Como cuando el Señor dijo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Pedro establece aquí en estos versos 24 y 25 un contraste entre los resultados de lo que es terrenal, lo que es corruptible, versus lo que es espiritual y lo que es incorruptible. De ahí entonces que le llama a la palabra de Dios la semilla, la simiente, la espora incorruptible de la palabra de Dios. El apóstol ha hablado de una herencia incorruptible en el verso 4, ha hablado de un redentor que no nos redimió con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice. Por ende incorruptible. Y como resultado de esa obra bendita, de esa entrega, de esa vida preciosa por nosotros, hay resultados eternos, incorruptibles, por la palabra de Dios. Hemos sido renacidos en virtud de esa palabra de Dios que vive y permanece, dice la Escritura, para siempre. Hay muchas menciones, hermanos, creo que quizás con el tiempo que queda, hay muchas menciones donde Pedro enfatiza el valor de la palabra de Dios. Se dijo en la oración también. En los versículos 10 y 12, el apóstol del capítulo 1 les ha recordado a los creyentes que ellos confiaron en un mensaje, han experimentado una salvación que está basada en la fidelidad de la palabra del Señor. Los profetas escribieron y anunciaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Aquí en el verso 23 y 25, en este verdadero salmo, este verdadero poema, el apóstol entonces exalta el valor eterno de la palabra de Dios, sus resultados realmente sorprendentes, el poder de ella obrando la nueva vida en nosotros, la inmutabilidad de la palabra de Dios. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En el capítulo 2, verso 2 que hemos leído, dice allí claramente que la palabra de Dios es la leche espiritual que alimenta la nueva vida. Alimenta la nueva vida. Y en el capítulo 2 también, verso 8, habla de la palabra de Dios, la cual algunos lamentablemente han negado y tropiezan también en la palabra del Señor. En el capítulo 3, verso 1, habla de que las mujeres, las esposas que tienen esposos inconversos o viceversa, pueden ganar a sus cónyuges por medio de un buen testimonio, que si no creen la palabra, el testimonio que respalda la palabra podrá alcanzarles también para la salvación. Y como ustedes saben, en el capítulo 4, verso 11, cuando Pedro habla de la necesidad del ministerio, de ministrar, debe hacerse conforme a los oráculos de Dios, nos ha dicho el escritor. Entonces, verso 24 y 25 dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces,
Establece el apóstol Pedro finalmente el contraste entre la obra de Dios por medio de su palabra y la naturaleza efímera de todos los logros humanos, de todo lo que es el hombre en su condición humana. Hay un contraste entre la gloria del hombre y la gloria de Dios por su palabra. Por un lado presenta los resultados eternos de la palabra incorruptible y la corrupción inherente del ser humano. Lo efímero, como hemos dicho, de los logros humanos, con toda su gloria vana, versus la gloria de Dios que el poderoso mensaje del Evangelio exalta. Pero también, hermanos, permítanme decirlo, esta palabra, este texto nos recuerda la necesidad de la humildad, porque nos llama a la humildad, recordando nuestra pequeñez, transitoriedad, lo efímero de nuestra propia vida, porque toda carne es como la flor, dice, la debilidad propia nuestra, en contraste con las virtudes de la palabra del Señor. Implícitamente, Pedro nos recuerda que somos polvo, que somos como la flor del campo, que somos transitorios, nuestra vida es efímera. En cualquier momento partimos a la eternidad. De ahí la necesidad de obedecer las Escrituras y de vivir de acuerdo a lo que el apóstol nos menciona aquí en estos realmente maravillosos pasajes. Dice al final del verso 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra poderosa de Dios. Es la palabra del Señor. Entre paréntesis, en el Antiguo Testamento se hablaba de la palabra de Yahvé, la palabra de Jehová. Ahora Pedro no tiene ningún problema en reconocer la divinidad, el carácter divino del Señor. Entendemos que se está refiriendo a Él. Ahora es la palabra del Señor, la cual Él comisionó, Él mandó a predicar, a anunciar. La palabra del Señor dice que vive y permanece para siempre. Finalmente, entonces, dice el apóstol, hermanos, ustedes han sido partícipes de un mismo mensaje, han escuchado un mismo evangelio, han sido evangelizados, han creído la palabra, han sido purificados vuestros corazones, han renacido de nuevo. Se entiende que han nacido, son nuevas criaturas. El evangelio ha transformado vuestras vidas, pues si lo ha hecho así, vuestros corazones, vuestros espíritus, dice entonces, amaos fraternalmente, amaos unos a otros. De parte de Dios ha sido hecho todo. De parte nuestra está la necesidad de la obediencia y la sujeción a tan grande palabra. Parece Pedro, realmente personalizar la palabra, como lo hace Hebreos, ¿no es cierto? De manera que las mismas cualidades y atributos de Dios son los atributos de su palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tomó carne y habitó entre nosotros. Qué grandiosa es la palabra de Dios, qué grandes son los efectos que ha producido en nosotros. Y cuán maravilloso será si nosotros dejamos obrar en ella plenamente. Habrá experiencias maravillosas también, no solamente en nuestra comunión con Dios, en nuestra victoria sobre el mundo, en una vida de santidad, sino en la relación entre nosotros como hermanos. Si ustedes son niños que han nacido espiritualmente, aquí la palabra niño no es en el sentido de peyorativo, es decir, no está juzgando, no está el apóstol considerando alguna falta de madurez. Dice, ustedes son nuevas criaturas. A diferencia de Hebreos, donde efectivamente el escritor les hablará de que necesitan leche porque son niños, por su inmadurez. Aquí dice, ustedes son nuevas criaturas. Tengamos 40, 50 años en el Señor, somos nuevas criaturas. Y como niños, debemos seguir anhelando la leche realmente espiritual. Es posible, hermano, que el énfasis de la expresión niño tenga que ver con el propósito del apóstol de recordarnos eso, que somos nuevas criaturas, que tenemos una leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y es posible que esté enfatizando el hecho de que hemos sido engendrados como tales,
Pero también sugiero, hermanos, finalmente, que Pedro nos está recordando que como niños también enfatiza la inocencia de un corazón puro, que en sus relaciones no da lugar a estas cosas terribles. La maldad humana se va forjando, se va gestando y madurando en el corazón del niño a medida que crece. Es al revés en la vida espiritual. Mientras más cerca el Señor, más la palabra permite, más el corazón es limpio de estas cosas. Nos da el poder para desecharnos, echarlas a un lado, echarlas a la basura, examinarlas si todavía están, si las permitimos. Gracias a Dios por el examen personal de cada creyente y la palabra que nos juzga y el Espíritu Santo que también nos advierte, que nos hace sensibles de estas cosas. Entonces, hermanos, la leche es la leche que es propia de la naturaleza espiritual de alguien que ha nacido de nuevo. Esa palabra, esa leche espiritual, esa leche que nos hace madurar también, es la que nos va a permitir, en la medida que obedezcamos, vivir a la altura de estos mandamientos. Pedro entonces, desde el verso 22 hasta el capítulo 2, verso 3, nos está mencionando la preciosa figura de la familia. El amor fraternal, el amor divino son los dos pies sobre los cuales descansa la relación, las dos columnas sobre las cuales descansa la relación los unos con los otros. La responsabilidad es nuestra, Dios se lo ha hecho todo. ¿Queremos experimentar la benignidad del Señor? Lo hemos experimentado, dice el verso 3. En vista de que hemos experimentado la benignidad del Señor, hay otras experiencias maravillosas también. ¿Cuál fue la benignidad del Señor? La purificación, la redención, la regeneración. Es parte de la benignidad del Señor el proceso formativo. Pero hay experiencias que nos hemos privado y nos podemos privar en la medida que no obedezcamos la palabra del Señor. Y la más hermosa de ellas, sin lugar a dudas, es dejar fluir el amor fraternal y el amor divino entre nosotros. Siempre estaremos cortos, es verdad. Que nunca el Señor nos permita decir cosas tan tremendas que expresan nuestro infantilismo espiritual, nuestra falta de madurez, de llegar a decir que en nuestro medio, en nuestra asamblea no hay amor. Se acabó el amor, no hay amor. Eso expresa, esas palabras se expresan, salen de bocas o de corazones que al parecer no han entendido que nosotros somos parte de una asamblea y nos reunimos al nombre del Señor, no tanto para recibir, sino para dar. Si usted cree que no hay amor, como en muchas cosas, quizás sea una realidad, entonces partamos nosotros mismos por dar el ejemplo de ese amor. Obedezca usted, obedezca yo la palabra, no esperando que le sirvan, que usted sea el centro de atención, el centro de la preocupación, el centro del amor. ¿Acaso alguien se casó para que me amaran? ¿Hay alguien que cuando dijo sí a su esposa dio el paso de casamiento solamente para que alguien me amara? No, al revés. Es para expresar amor hacia una persona, que es el objeto de nuestro amor. Y así también cada creyente es el objeto de nuestro amor. La meta del atleta que ama entrañablemente, la figura que usamos, es usar todas las fuerzas morales y espirituales en beneficio de otro, no para gloria personal. El Señor nos guarde de ese infantilismo espiritual que tristemente dejamos y usamos como excusa muchas veces y que esconden realmente nuestra falta de entendimiento del propósito por el cual el Señor me ha llamado y me ha hecho parte de una iglesia local, para dar amor, aunque amando más, dice, sea amado menos. Y aunque me defrauden, etc. La Escritura nos manda a seguir amando, a no cansarnos de hacer el bien, porque es propio de la naturaleza del Señor. Es propio de la naturaleza del Señor. Él no se cansó. No se cansa de nuestras fallas, debilidades y a veces negaciones. Él no se cansa. Su amor es permanente. Aunque le defraudáramos, Él sigue siendo fiel.
Nosotros estamos para entregar, no para buscar lo nuestro propio, sino lo de los otros. No buscando lo suyo propio, sino lo de los otros. Y una manera de expresar el amor es, no buscar lo suyo propio, es expresar amor hacia los hermanos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y cómo puede uno vivir para Cristo? Una manera de vivir para Cristo es desviviéndonos en preocupación, en amor, en entrega por otros. Es la manera práctica de demostrar que para mí el vivir es Cristo. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, realmente a obedecer estas exhortaciones tan importantes que el apóstol Pedro nos ha dejado y que seguramente eran de vital importancia, el bálsamo para corazones heridos, dañados, perseguidos. Necesitaban el ámbito de la familia y ahí estaba. El ámbito de la familia, el amor, es realmente el consuelo para todo cristiano que pueda estar sufriendo. Que el Señor bendiga su palabra y que le bendiga ampliamente a todos. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestro apreciado hermano don Rodolfo por haber dado lectura a lo que la palabra de Dios nos presenta en esta primera carta del apóstol Pedro, y también los comentarios tan valiosos y la enseñanza de lo que él ha presentado. Estamos contentos que él esté con nosotros compartiendo esta primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a pedirle a nuestro hermano don Pablo Vallalo que por favor habilite su audio para que nos pueda llevar a la presencia de nuestro Dios en oración. Oremos. Señor, terminamos esta reunión dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que hemos escuchado de nuestro hermano, rogando por lo que leímos, que sea de aprendizaje para nosotros, pensando en el amor, pensando en el ejemplo de Pedro, tal como se dijo de Pedro, que fue restaurado, que vivió el amor, que vivió también el pecado, que vivió los errores, pero que aprendió de la palabra del mismo Señor Jesús, que podemos ver reflejado en su carta y todas las enseñanzas también que podemos sacar de ella. Padre, gracias porque tu palabra nos ayuda, nos guía, nos consuela cuando es necesario, como lo vemos también en este caso. Nos exhorta y nos muestra cómo debemos obedecer, en qué nos debemos fijar, el testimonio que tiene que haber en cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tenemos una salvación tan grande. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es la única verdad también. Queremos terminar esta reunión dando gracias por estar en tu presencia, rogando por hermanos y amigos que quizás no pudieron conectarse, para que los bendigas, para que los ayudes. Pedimos en especial por nuestros hermanos que están afectados de salud. Nos acordamos en especial de Ben, este joven que sufrió este problema, esta enfermedad, y está en tratamiento ahora. Queremos rogar por él, por su vida, por su familia, por todo lo que él necesita en estos momentos. Queremos también pedir por nuestros hermanos que están trabajando, que están con quizás dificultades, para que estés con ellos, y damos gracias también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queremos dar las gracias a nuestro hermano don Pablo por llevarnos a la presencia de Dios en oración. Volvemos a agradecer a nuestro hermano don Rodolfo y deseamos de todo corazón que él, en lo que sea posible, nos pueda seguir acompañando más adelante. Estamos contentos que él haya estado junto a nosotros en esta noche. También queremos dar las gracias a todos los que nos acompañan y se han conectado por los canales de YouTube. Hay hermanos nuestros, amigos nuestros que están allí conectados, que nos han podido conectar por este canal de Zoom, y les queremos dar las gracias por estar con nosotros. Y que nuestro Dios bendiga la palabra que hemos oído. También a todos los que están en este canal de Zoom, en especial a aquellos que se conectaron desde Valparaíso, desde Santiago, también desde Lagunillas, de San Fernando y también de Chihuayante. A todos ustedes queremos agradecerles su compañía. Nos da ánimo a nosotros para poder seguir teniendo este tipo de reuniones y así compartir la palabra de nuestro Dios desde nuestros hogares a vuestros hogares.
También queremos rogar las oraciones, como ya se ha mencionado, por el tratamiento que va a seguir nuestro hermano don Pedro Santibáñez. También seguir orando por este joven que ha mencionado nuestro hermano don Pablo. Ben es su nombre y él todavía está en tratamiento y avanzando lentamente en su recuperación. Así que orar por él. Es un joven de 26 años que sufrió un accidente cerebrovascular y hay que orar por él para que el Señor le ayude. Él es de Canadá, así que está por este lado y tuvo ese accidente cerebrovascular. Orar por él y por su familia que está preocupada de él. También por nuestro hermano don Bernardo Pereira, para que el Señor le ayude también en su recuperación. Orar también por aquellos que están enfermos con COVID, nuestro hermano Francisco Zúñiga, para que el Señor también le ayude. Y acordarnos que este virus aún está presente y que gracias a las vacunas no ha ocasionado mayores daños, pero podemos en cualquier momento contagiarnos, así que debemos también cuidarnos. También orar por la mamá de nuestro hermano don Moisés, la señora María Galindo, para que el Señor tenga también de ella misericordia y también lleve consuelo a nuestros hermanos. Tenemos que orar por nuestro país. Está viviendo momentos difíciles. Nosotros los creyentes debemos orar para que el Señor obre y traiga paz en medio nuestro. También dé sabiduría y prudencia a las autoridades. También queremos invitarles para el viernes a nuestra reunión presencial en nuestro local de Riquelme 305 a las 20 horas, nuestra reunión de enseñanza y de oración. Así que el viernes. Y el domingo a las 19 horas, nuestra reunión de predicación del Evangelio. Así que queremos dejarles cordialmente invitados. Ya el tiempo está mejorando, así que podemos juntarnos en nuestro local de Riquelme 305. Vamos a despedirnos de todos nuestros amigos y hermanos que están en el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga a todos